Nuevamente damos gracias a nuestro Dios, sean una vez más bienvenidos, vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el libro del Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 1 en adelante, dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Allí la palabra de Dios nos está diciendo acerca de lo que es el libro de los 7 sellos, nos está hablando de, porque aquí el Cordero abre los sellos, ¿sí? Pero aquí entonces, en el capítulo 5, porque recordamos entonces que todo esto, el libro del Apocalipsis está en representaciones, en símbolos, tipos y sombras. Entonces necesitamos que la misma palabra de Dios nos interprete qué es todo esto del Apocalipsis, porque aquí es algo muy importante, lo cual es el rollo, el libro, y aquí nadie era ya digno de, ni siquiera de mirarlo, porque el rollo estaba cerrado. Entonces vemos que este es el rollo, ¿sí? Y el Cordero siempre representó a Cristo, porque el Cordero es el Cordero que fue inmolado, y también representa el león, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido y ha vencido. Y él, ¿qué? Dice el Apocalipsis 5, 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Ese es el libro de los 7 sellos, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De ahí es importantísimo porque nos está hablando de el león y el cordero, porque el cordero es el que abre el libro en el Apocalipsis capítulo 6, y él nos está mostrando lo que es el primer sello. Entonces en este primer sello vemos este jinete que salió montado en un caballo blanco. Entonces el jinete del caballo blanco, ¿sí? Y salió y tenía un arco. Entonces tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces vamos a ver este personaje porque es importantísimo, pero tenía que ser revelado cuando viniera el séptimo ángel mensajero. Es importante este ángel, séptimo ángel mensajero, según nos dice el Apocalipsis capítulo 10 y el verso 7. Entonces miramos que aquí está esta representación, de las cuales representan a Cristo, porque en Apocalipsis 10, 1 ya sale el ángel fuerte. Entonces miramos aquí este ángel, porque este ángel es importante, lo cual es el ángel del pacto, lo cual es Cristo el Mesías. Entonces aquí vemos también el Mesías que viene para revelar el libro, ¿sí? Entonces es importante el Mesías, porque él viene también representando allí Apocalipsis 10. Miramos allí la escritura un poco. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Entonces ahí vemos con el arco iris, el ángel del pacto, porque el arco iris representa un pacto. Y dice, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Entonces aquí también ruge un león, el cual es el león de la tribu de Judá, porque el león también es juez, porque Dios es juez para venir a juzgar. Entonces él ruge como un león porque él ya viene como juez a juzgar, y él viene para hacer la obra con Israel. Entonces miramos que ya la iglesia ha subido, porque aquí también está el Cordero, el cual él está también como un abogado intercediendo por nosotros. O sea, entonces aquí se levanta, cuando viene el Cordero Redentor, viene primero a hacer la obra de redención. Entonces viene aquí a la cuenta cruz del Calvario y vino para traer la redención, porque él fue el Cordero Redentor. Entonces miramos que él viene a la muerte, también va a la sepultura, pero el tercer día dice que vino su resurrección. Aquí miramos la resurrección. Él se levantó de entre los muertos. Entonces él fue el poderoso conquistador que se levantó para venir a establecer su iglesia. Entonces aquí miramos el candelero,
esto es importante, el candelero, lo cual representa las 7 edades de la iglesia. Allí está el candelero, y aquí dice la escritura en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 19 dice el Señor al apóstol Juan, ¿sí? Porque él viene a la isla llamada Patmos y Juan entra en el espíritu del apóstol para ver todas estas cosas, y él dijo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Entonces habían 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, y dice allí que, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles a las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí está el misterio revelado, porque también nos habla Apocalipsis 17, que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, entonces este ángel es el séptimo ángel mensajero, y ahí miramos Apocalipsis 17, ¿sí? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, entonces esta trompeta es la trompeta del evangelio. Él viene a tocar la trompeta, el séptimo ángel, porque aquí recordemos entonces los 7 sellos. ¿Sí? Entonces al sonar del séptimo ángel, que él viene a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería revelado, todos los misterios serían revelados a través del sonar de esta trompeta. Entonces ahí vemos el séptimo ángel tocando la trompeta. Esto es importantísimo porque este séptimo ángel también, como él lo anunció a sus siervos los profetas, porque nada hará el Señor sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces Dios tiene una manera de obrar, y es a través de sus siervos los profetas, porque los profetas son los únicos autorizados para interpretar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene a ellos y ellos son los intérpretes divinos de la palabra. Entonces allí vemos que este séptimo ángel también es un profeta, según nos dice Apocalipsis capítulo 17. Entonces este séptimo ángel es un ángel terrenal. Miramos que esto es importante porque es un hombre. ¿Sí? Porque él está hablando aquí de los 7 ángeles. Entonces aquí vemos el primer ángel, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces allí está que el primer ángel vino y abrió el primer sello. Este primer sello, ¿sí? Que es lo que estamos hablando de este sello, porque también se abre la primera edad, y en la primera edad fue el apóstol Pablo, el mensajero en la primera edad. Es importante porque este séptimo ángel es un mensajero terrenal, hablando de estos mensajeros terrenales, porque aquí lo encontramos, porque es el séptimo ángel de la edad de la iglesia de la Odisea. Entonces pues recordemos aquí las 7 edades, porque son las 7 iglesias por las edades o por los tiempos, pero también hay 7 estrellas. Entonces aquí vemos que Apocalipsis capítulo 2, porque es importante porque va a hablar de la primera edad de la iglesia. Entonces dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces ya recordamos este ángel, ¿sí? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Allí entonces está que aquí hay uno que anda en medio de estos candeleros de oro y que tiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces miramos aquí, su diestra o su mano. Y aquí hay 7 estrellas, porque él viene a tratar con estos ángeles. La luz de Dios viene a tratar con estos ángeles. Entonces ahí vemos los 7 estrellas, los 7 mensajeros. Entonces él viene y trae una trompeta, un anuncio, un mensaje para esa edad. Allí viene entonces el primer mensajero, el segundo, el tercero, hasta el séptimo mensajero, que viene aquí cumpliendo lo que es esta iglesia, lo que es la iglesia del nuevo pacto. Entonces ahí encontramos al Señor Jesús en la forma del Espíritu Santo, iluminando a sus estrellas para poder traer la luz para nosotros desde que el Señor Jesús viene en la resurrección. Porque es importante, porque aquí también después de la resurrección, 50 días después, viene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es importante porque él allí es donde empieza su iglesia, ¿sí? Él trae el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces de allí empieza la iglesia de la apostólica, y luego ya viene la primera hasta la séptima, y nosotros estamos hoy en este tiempo final, ya al final de la séptima edad de la iglesia. Entonces es importante ver todo esto porque aquí encontramos a Cristo en el candelero, pero después lo vemos
en la forma simbólica y también aquí, y él viene y ruge como un juez, pero cuando él vuelva, esa es la segunda venida. Entonces aquí primero encontramos la primera venida porque recordemos que él viene en tres venidas, ¿sí? Porque aquí está la primera venida, la segunda venida, que es la segunda venida, la primera venida, y aquí está también él en su tercera venida. Entonces esto es importante porque allí están las escrituras. Entonces, él viene en la primera venida para redimir a su iglesia. Entonces él vino para redimir en la primera venida. En la segunda venida viene para recibir a su iglesia, porque esta iglesia después, cuando se termina la séptima de la iglesia, entonces empieza también el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento, que es lo mismo. Entonces miramos allí el rapto y el arrebatamiento, porque en Apocalipsis 4 ya empieza, dice allí la escritura que sube acá. Entonces sube acá es el rapto, ¿sí? Entonces se va a la iglesia por 3 años y medio. Se va para la cena de las bodas del Cordero y se abre la gran tribulación. Entonces la iglesia no se vuelve a ver hasta Apocalipsis capítulo 19. Encontramos aquí el Apocalipsis, el capítulo 19, cuando el Señor vuelve montado en un caballo blanco, porque Él es fiel y verdadero. Viene aquí en el caballo, es importantísimo. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 19, el verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces ahí importante, porque aquí también viene la novia, o sea, la novia son sus elegidos, que él sube para la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces aquí veamos la novia que vuelve también ya vestida de lino, con los ejércitos celestiales atrás de él. Entonces también vemos que él es verdadero, que él es el Verbo de Dios, lo cual es la palabra, ¿sí? Entonces es importante mirar todo esto porque ya lo encontramos en Apocalipsis 19, porque él viene en su tercera venida para reinar en el milenio, ¿sí? Porque él viene allí para también terminar con Israel, porque hay un evento con Israel que son 3 años y medio. Recordemos entonces ahí también en la escena Moisés y Elías, que también son profetas. Entonces aquí está Apocalipsis 10, un profeta, y en Apocalipsis 11 encontramos 2 profetas, que son Moisés y Elías. Entonces, es importante venirnos aquí en este primer sello, porque este jinete, él vino también montado en un caballo blanco, pero este viene personificando a este, que es fiel y verdadero, pero este es un impostor, o este es un engañador, o este es un imitador. Entonces miramos allí un poco la revelación de los 7 sellos por el séptimo ángel mensajero, porque este libro es muy importante. Mirar allí el contenido, porque es el libro de redención, en donde nuestros nombres también están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces allí este libro es el libro que estaba cerrado, y que después trae ese séptimo ángel celestial para, con el libro abierto ya, para revelárselo a sus fieles que lo iban a recibir. Entonces miramos un poco la explicación un poco aquí por el séptimo ángel mensajero, que es un profeta también, y miramos en la página o en el verso 2.66 del primer sello, la revelación de los 7 sellos. Dice así: ellos daban una buena explicación a los maestros explicando quién es este personaje, y dice lo que significa, y decían: ahora aquí está un caballo blanco, y un caballo blanco es un poder, un caballo de guerra. Y decían: el hombre sentado sobre el caballo es el Espíritu Santo, que salió en la primera edad y conquistó aquella edad para el reino de Dios. Tenía un arco en su mano, que como el del dios romano Cupido disparaba las flechas de amor a los corazones del pueblo, el amor de Dios, y así conquistaba. Entonces allí ellos montaron todo esto, porque este
vino representando también ese dios romano, ¿sí? Cupido, el cual era el dios del amor o del deseo, y traía las flechas de amor. Entonces, esto lo montaron allí, ¿sí? Para personificar a aquel que salió en la primera edad. Entonces allí vemos el séptimo ángel revelando esto. Ahora eso suena muy bien, pero no es la verdad. No, Señor, sí, no fue así. Blanco en verdad significa justicia. Nos damos cuenta de eso. Blanco significa justo. Los maestros lo enseñaron, que fue el Espíritu Santo conquistando en la primera edad. Pero mi revelación, según el Espíritu Santo, no es así. Mi revelación por medio del Espíritu Santo es Cristo, y el Espíritu Santo es la misma persona, solamente en forma diferente. Así que aquí está parado Cristo, el Cordero. Sabemos que Él era el Cordero. Él estaba parado aquí con el libro en la mano, y allá va el jinete sobre el caballo blanco, ¿ven? Así que no era el Espíritu Santo. Entonces ahí está dando la explicación, ¿sí? Y en el 271 dice, ahora noten, el Espíritu Santo en la revelación y Cristo, el Espíritu Santo es Cristo en otra forma, ¿correcto? Noten, es el Cordero quien abrió el libro, y el Cordero es Cristo, y entonces ya no volvemos a ver a Cristo, pero Él es visto en el capítulo 19 de Apocalipsis viniendo sobre un caballo blanco. Entonces allí también dice que cómo podría ser Cristo allá sobre el caballo blanco conquistando y a la vez parado acá con el libro en la mano. No puede ser, aquel no es Cristo. Entonces miramos que el séptimo ángel nos está explicando un poco esto, porque entonces viene a ser el personificador de lo que es el cristianismo, porque siempre los dos espíritus se parecen y engañarían, si fuera posible, a los escogidos según Mateo 24, pero no sería posible, ¿sí? Entonces miramos que aquí se abre la primera edad, y allí nos muestra entonces la Biblia lo que aconteció en la primera edad, porque el Señor trae el mensaje al ángel de lo que pasó en la primera edad. Entonces dice allí, Él en la forma del Espíritu Santo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Le está hablando a esa edad, la primera edad, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces aquí lo primero que se abre en este primer sello es que hay falsos apóstoles, ¿sí? Se dicen ser apóstoles y no son, se han hallado mentirosos. Entonces vemos allí la apostasía que empezó en la primera edad de la iglesia también, porque allí se vino cabalgando el anticristo, porque esto sería el anticristo, ¿sí? Él se le dio un arco pero no tenía las flechas, pero él salió venciendo y para vencer, conquistando. Entonces él también se le dio un trabajo que hacer, y era pelear contra la primera edad de la iglesia, contra los fieles que habían recibido esto tan importante, lo cual es el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí nace la iglesia, porque este bautismo del Espíritu Santo es puesto en el corazón de nosotros, y esto también es el sello de Dios, porque recordemos que al final de los tiempos vendría gente, habrían dos clases de gente, una con el sello de Dios, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo, y las otras es la marca de la bestia. Según nos muestra ahí el Apocalipsis 13, ya vamos a mirar un poco porque este anticristo se vuelve falso profeta en la tercera edad en adelante, porque es coronado, porque a él se le dio una corona, ¿sí? Entonces ya en la tercera edad, por aquí en el año 325 en Nicea, se le pone una corona, lo cual fue el Papa que inició esta organización. Entonces esto es importante, ver cómo se vino el anticristo también por las edades, porque ahí ya lo encontramos ya ahorita tomando forma de la bestia. Entonces vemos ahí, sigamos mirando Apocalipsis de lo que es la primera edad, y sigue hablando aquí el Señor en el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, hay una queja, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Entonces ahí está esto, que dejaron el primer amor. Entonces el primer amor, que es el Espíritu Santo. Entonces esto es importantísimo, porque el Espíritu Santo, cuando Dios lo puso aquí en el día del Pentecostés, Él empezó la iglesia y aquí puso amor. Recordemos allí entonces el primer amor, cuando sus discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Allí fueron testigos en todas partes. De ahí ellos salieron anunciando el Evangelio de las buenas nuevas, Cristo en ellos, ¿sí?
y porque Cristo prometió el Espíritu Santo, el Consolador que vendría y estarían ellos en sus corazones, en sus vidas hasta hoy. Recordemos entonces que la fórmula empezó allí en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro vino y trajo, ¿qué? La fórmula eterna, lo cual fue: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces allí el Señor Jesús está hablando de a esta edad, ¿sí? Porque ellos cayeron y dejaron el primer amor y estaban tomando esta doctrina, la cual era un formalismo, ¿sí? Que también se volvió nicolaísmo. Entonces es importante esto porque el apóstol Pablo dijo que se levantarían lobos rapaces, ¿sí? Entonces disfrazados de ovejas. Entonces ahí vemos que también se vino la iglesia apóstata también para engañar, ¿sí? Para quitar el Espíritu Santo y poner el formalismo, todas las cosas que ellos empezaron. Entonces allí seguimos leyendo la escritura. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces es importante esto, porque ahí está hablando de las obras de los nicolaitas. Entonces aquí están los nicolaitas, porque se levantó las obras de estos nicolaitas, los cuales nació por allá de Nicolás, y Nico significa conquistar. Entonces vemos aquí que conquistar el laico. Entonces el conquistar el laico, vemos aquí conquistar los fieles, ¿sí? Para hacerle meter esta doctrina que se volvió un dicho y después vino a ser una doctrina y después se volvió una imposición. Más adelante, ya en la tercera edad de la iglesia, esto tomó fuerza, ¿sí? Y se vino y se organizó, ¿sí? Entonces vino un concilio mundial de iglesias allá en ese tiempo, lo cual fue cuando vino el concilio de Nicea. Entonces aquí salió él venciendo y para vencer, para conquistar. Entonces aquí se le pone una corona en el año 325 después de Cristo, lo cual fue en el concilio de Nicea. Entonces aquí en Nicea, esto es importante porque viene el concilio de Nicea, ¿sí? Y allí es donde viene ya el jinete del caballo blanco y se le da una espada. Entonces cuando él se le da esta espada, él viene ¿qué? A perseguir a aquellos que no se sometieron a este sistema organizacional que ellos impusieron, porque allí hubo un concilio muy grande y eso reunió a todos, y este caballo se manchó de rojo porque derramó la sangre de todos estos mártires que empezaron aquí en esta edad de la iglesia. Entonces ellos los quemaban y todo eso, y se narra de que fueron 68 millones los que fueron perseguidos y matados, tirados a los leones y a todo esto de cristianos. Entonces allí empezó el anticristo y después se organizaron y pusieron un papa allí, y entonces al papa le pusieron ¿qué? La corona, ¿sí? Y allí empezó a reinar, con esta corona empezó a reinar, y ahí vemos entonces que ya se volvió el falso profeta. Aquí encontramos el falso profeta que nos narra la Biblia en el Apocalipsis capítulo 13 en adelante, porque en el Apocalipsis capítulo 13 encontramos la bestia. Entonces encontramos la Trinidad del diablo, lo cual es el anticristo, el falso profeta y la bestia. Entonces, ¿por qué es importante mirar lo de la bestia? Porque aquí en Apocalipsis capítulo 13 dice, hablando de las dos bestias, ¿sí? Porque una es la bestia y la otra es la imagen de la bestia. Entonces es importante conocer todos estos misterios según la revelación de los 7 sellos. Por un profeta Dios nos revela todas las cosas, ¿sí? ¿Qué? Porque un profeta, él va atrás al pasado, es un vidente que entra en el espíritu y Dios le muestra el pasado, así como llevó a Moisés y le mostró el Génesis y todo esto, los principios, así también él lo lleva al futuro, como trajo a Juan 2000 años después y le muestra todos estos acontecimientos, porque esto está por venir, lo que es la bestia y la imagen de la bestia. Entonces ahí encontramos la imagen de la bestia en Apocalipsis 13, porque esto es importante, porque debemos de prepararnos nosotros para estos tiempos finales y conocer qué es todo esto
porque dice que todos allí adoraron a la bestia, excepto aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces allí dice, en el capítulo 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Entonces dice aquí todos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces eso es súper importante, porque allí viene una oración a la bestia. Dice, si alguno tiene oído, oiga, si alguno ya en cautividad, va en cautividad, si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sí? Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces ahí está, estos misterios, que esto es importante, pero es importante porque según el libro de redención, porque aquí están escritos nuestros nombres también en este libro de redención, porque aquí está explicada todo desde lo que fue el principio hasta lo que es el final. Entonces ahí nos muestran los misterios, porque dice que toda la tierra sería engañada, y aquí también vemos el libro de las edades de las 7 iglesias. Entonces esto es importante escudriñar estos mensajes según el séptimo ángel, porque ahí nos damos cuenta de todas estas cosas. Entonces este séptimo ángel también tiene un nombre, el cual es William Marion Branham. Entonces ahí encontramos también, para darle claridad a todo esto, porque el segundo ángel, también William Eve León, y así sucesivamente, encontramos a John Wesley, en la edad metodista, en la edad anglicana, en la edad de Filadelfia, allá en la sexta edad, encontramos la edad luterana y todo esto. Entonces es importante ver qué son todos estos acontecimientos. Vamos a seguir hablando más acerca de lo que es la venida del Señor en su tercera venida, porque Él viene con sus elegidos, o viene con su novia ya, porque ella se ha preparado, ¿sí? Y se le aconsejó que se vista de lino fino, ¿sí? Entonces es importante todas estas cosas, porque ella tiene que ponerse un vestido, lo cual es el vestido de bodas, y ese vestido de bodas es importantísimo, porque ese vestido de bodas es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo te sella hasta el día de la redención, pero si no pasas por este sello, entonces te marca, ¿sí? Porque rechazar el sello de Dios, usted automáticamente está entrando en la marca de la bestia. Entonces allí los que tengan el sello van a resistir a este enemigo, porque este enemigo siempre ha sido el enemigo de la iglesia por todas las edades. Entonces este es Roma, que tiene un historial, un pasado, el cual está manchado con la sangre de los mártires. Entonces allí, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa diciendo, vamos a seguir estudiando un poco más acerca de lo que es el Apocalipsis, y el Apocalipsis capítulo 19. Entonces, el Señor Jesucristo les bendiga una vez más a cada uno de ustedes.